Hola amigos de redes sociales, ¿cómo se encuentran? Excelente tarde. Hoy es miércoles, estamos a punto de iniciar esta transmisión, este en vivo que hago todos los días para compartir con ustedes lo que considero las notas más importantes y lo que ha trascendido en el plano local, nacional e internacional. Hoy me voy a iniciar con el comentario que me merece una entrevista que le hace Julio Astillero a Beatriz Paredes Rangel. Yo le recomiendo que vea en YouTube la entrevista completa. Empiezan dialogando, pues digamos, no de manera muy amistosa. Beatriz corrige a Julio Astillero, que le dice que lleva casi medio siglo en la política. Dice Beatriz que no. Hacen cuentas y resulta que son 49 años desde que Beatriz Paredes inició en la política, y de allí Julio Astillero ya no la soltó. Beatriz Paredes, me queda claro, es una mujer sumamente inteligente, es, creo yo, hoy en día la política más completa que puede presumir el Partido Revolucionario Institucional, pero frente a Julio Astillero, hoy Beatriz Paredes quedó muy mal parada. Beatriz Paredes demostró que puede hacer mucho con su retórica, incluso frente a sus compañeros de bancada, pero con un periodista como Julio Astillero, hoy Beatriz Paredes quedó rebasada. ¿Y por qué le comento de Beatriz Paredes? Porque justamente muy temprano, ya cuando venía para la oficina, puse la radio y me percaté de que en la radiodifusora que venía escuchando, casi se avientan la media hora, así como la hora de Luis Miguel, casi se avientan la hora de Beatriz Paredes. Todo circulaba en torno a Beatriz Paredes, y le voy a decir por qué. Porque esa radiodifusora de Apizaco tiene como una de sus principales accionistas a una exdiputada federal, a Guadalupe Sánchez Santiago. Y entonces me entero que hay una estrategia a nivel nacional para que todo lo que diga Beatriz Paredes Rangel sea difundido, exaltado por exdiputados locales, exdiputados federales, exsenadores y obviamente por todas las figuras que tiene el Partido Revolucionario Institucional. Y pues me hizo ruido que aquí Beatriz Paredes brilla, pero en el plano nacional Beatriz Paredes simplemente no pinta. Ese es el primer tema. El segundo tema que le voy a platicar es que mañana jueves, viene Adán Augusto López, visita Tlaxcala. Tal y como lo ha hecho en otras entidades, va a visitar Tlaxcala el secretario de gobierno. ¿Para qué? Pues para convencer a los tlaxcaltecas, a los legisladores tlaxcaltecas, de que las Fuerzas Armadas tienen que mantenerse en las calles durante 4 años más. Es decir, iban a mantenerse hasta el 2024, ahora la idea es mantenerlos hasta el 2028. Para esto se requieren 17 de las 32 legislaturas locales, y por eso mañana tendremos aquí en Tlaxcala a Adán Augusto. Vaya semana la que ha tenido la gobernadora Lorena Cuéllar, que ayer recibió la visita de Paco Ignacio Taibo y de Beatriz Gutiérrez Müller, y mañana jueves recibirá a Adán Augusto López, que por cierto, también hay que decirlo, anda haciendo grilla, anda haciendo campaña, porque ocupa estas visitas a las entidades, a los congresos locales, pues para hacerse notar rumbo a la carrera presidencial del 2024. Y bueno, otro de los temas es que el fin de semana estuvo lleno de información, pero hay algo que llama mucho mi atención: el hecho de que en Apizaco hayan hecho un evento para Movimiento Ciudadano. Pero el evento no fue convocado por Movimiento Ciudadano. El evento fue convocado por experredistas, expriistas y gente de todos los grupos políticos, y la figura principal de Movimiento Ciudadano, lo digo porque fue su candidata durante gobierno y es Heréndira Jiménez Montiel, pues prácticamente quedó borrado. De ese tema le voy a hablar también. Y finalmente el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya le dijo a 4 municipios de Tlaxcala y otros más de otras entidades: a ver, señores, ustedes no pueden meterse en las leyes de ingresos, cálmense. Qué vergüenza que Tlaxcala
sea de las entidades a la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les corrige la plana. Así que si me lo permiten, empezamos por esta parte. Le decía que Beatriz Paredes hoy tuvo una entrevista muy importante con Julio Astillero. La entrevista la puede ver completa en el canal de YouTube de Julio Astillero o de Astillero Informa. Y allí Beatriz Paredes obviamente empieza diciendo que ella empezó su carrera en 1979 y que el siglo XXI será para las mujeres, que las mujeres serán protagonistas y que por eso ella confía en que va a ser una buena candidata de esta coalición de partidos rumbo al 2024. Julio Astillero le pregunta, entre otras cosas, ¿qué ha hecho diferente Beatriz Paredes para decirle a la gente que volteen a verla, para hacer una garantía? Y ella dice, bueno, voy a plantear que las designaciones políticas, las designaciones de las candidaturas sean democráticas como han sido, bla, 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 y la interrumpe Julio Astillero y le dice, a ver Beatriz, en el PRI las designaciones todavía no son democráticas. Híjole, qué golpazo para Beatriz, que en plena entrevista le corrijan la plana. Si no me cree usted lo que le digo, vea la entrevista completa de Julio Astillero, que está en el canal de YouTube. Pero no solamente eso, sino que además le dice Beatriz Paredes, voy a encabezar, pretendo encabezar esta alianza opositora y no se trata de revivir los idearios del PRI. ¿Por qué dice eso Beatriz? Pues porque sabe que revivir los idearios del PRI es lo que peor daño le haría a Beatriz Paredes, porque sería revivir lo más añejo, lo más corrupto de Peña Nieto, lo más señalado de asesinato de los expresidentes Díaz Ordaz, lo ladrones que han sido los gobiernos priistas. Por eso Beatriz dice, no se plantea revivir los idearios del PRI, pues porque sabe que son negativos, y eso se lo dice a Julio Astillero. ¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué no revivir los idearios del PRI si tú eres priista? Y bueno, ya nada más para concluir, empieza a aventarse su choro Beatriz Paredes y le dice Julio Astillero, tú irías por el PRI, irías por otros partidos. Dice ella, yo iría con aquellos partidos que no se anclen al pasado, bla, bla, bla. Y le pregunta, pero ¿irías por el PAN? Y ella dice, yo iría, oiga la declaración, dice, yo iría con una coalición de partidos que quieran defender una agenda democrática, como por ejemplo Porfirio Muñoz Ledo. El hecho de que Beatriz mencione a Porfirio Muñoz Ledo nos da una idea de la desesperación que tiene el revolucionario institucional en este momento. ¿Por qué? Porque el señor Porfirio Muñoz Ledo es un hombre que le ha dado mucho a las leyes de este país, pero en este momento a Porfirio Muñoz Ledo, ya ha venido a menos, los partidos de oposición lo han utilizado, y esa es la verdad, porque prefieren tenerlo allí divagando, hablando en contra del gobierno que él encabezó, bueno, que él respaldó en algún momento y del que él formó parte como senador, perdón, como diputado federal en la anterior legislatura. Y ahora que Beatriz Paredes hace referencia a él, pues simplemente digo, están desesperados, porque saben que Porfirio Muñoz Ledo en otro momento, en un momento de mayor lucidez, jamás, pero jamás hubiera hablado de volver al PRI, porque él fue uno de los que salieron corriendo del PRI. Porfirio Muñoz Ledo se salió del PRI hace muchos años. En fin, ven la entrevista completa con Julio Astillero, es buenísima, no tiene pierde. Segundo tema que le quería comentar es este asunto en el que mañana obviamente se da a conocer la visita de Adán Augusto López, que usted sabe es secretario de Gobernación, es uno de los candidateables a la presidencia de la República del 2024 y por supuesto viene a Tlaxcala, como ha ido a otras entidades, para buscar sensibilizar a los congresistas locales para que voten a favor
de esto, que se trata de explicarles los beneficios que arrojaría la reforma que permitiría que las Fuerzas Armadas permanezcan en las labores de seguridad hasta el 2028. Esto ya fue aprobado en San Lázaro, ya fue aprobado en el Senado. ¿Ahora qué requiere? Bueno, requiere tener 17 de 32 legislaturas. Por eso mañana estará aquí en Tlaxcala Adán Augusto López, no solamente para hacer campaña, sino también para hablar no solamente con los morenistas, viene para hablar con el congresista que esté dispuesto a escucharlo, a atenderlo y por supuesto a tener retroalimentación. Esperemos por el bien del país que sean la mayor cantidad de congresistas del PRI, del PAN, de lo que queda del PRD, del PT, todos tendrían que platicar y escuchar los argumentos y los elementos que tiene Adán Augusto López. Este señor, por cierto, ya puede presumir que 5 entidades ya han dado el bracito a torcer. ¿Cuáles son? Esta reforma ya fue aprobada en Campeche, Sinaloa, Ciudad de México y Chiapas. Además, Oaxaca. Esas son las 5 que ya han dado su bracito a torcer. Y bueno, pasando al penúltimo tema, este viernes pasado, el 14 de octubre, en Apizaco hubo una reunión muy especial, una reunión que convoca el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Ranauro, ex gobernador de Veracruz, ex preso porque estuvo en la cárcel justamente, digamos que por no comprobar muchas cosas. Pero bueno, este señor tiene un partido político, antes se llamaba Convergencia, después logró llamarse Movimiento Ciudadano. Y en esta reunión, ¿sabe qué llama la atención? Los personajes que asistieron. Para empezar, presumen que fueron 700 personas a una reunión de Movimiento Ciudadano. Y entre las 700 personas, nos presumen, escuche usted a quiénes. Primero, nos dicen que estuvo presente el exdiputado José Manuel del Río Virgen, actual secretario técnico en el Senado. ¿Sabe qué es un secretario técnico? Es la persona que le prepara todos los documentos al diputado local, al diputado federal, al senador. Esto es un secretario técnico, es decir, una persona de escritorio. Pudo haber venido él o pudo haber venido cualquier cosa y hubiera sido lo mismo. Cuando presumen que viene en representación de Dante Delgado, obviamente todos dicen, wow, viene en representación del líder, pero ya dije quién es un secretario técnico. Y este evento destaca por la presencia de Refugio Rivas Corona, Jonathan Bretón Galeazzi, Salvador Méndez Acametitla, Edilberto Algredo Jaramillo, Pedro Pérez Lira, Luis Alberto López, Lázaro Rosas, Sandra Aguilar Vega, Pedro Jiménez León, que es coordinador nacional de la Comisión Nacional de Vinculación Agropecuaria, y Heréndira Jiménez Montiel. Bueno, en todo esto usted me diría, ¿y qué tiene de extraño? Le voy a decir que tiene de extraño. Que como invitados especiales a este evento de Movimiento Ciudadano estuvieron Tomás Munive Osorno, exsecretario de Educación de Mariano González Sarur, Ricardo García Portilla, exsecretario particular y exsecretario de Finanzas de Mariano González Sarur, y además de la asistencia del dirigente de un grupo político denominado Renovemos Tlaxcala, Santiago Cecín Maldonado. Con estos 3 personajes yo les digo, desde Tomás Munive Osorno, Ricardo García Portilla y Santiago Cecín, les digo, esta reunión no fue hecha por Movimiento Ciudadano. Y desde que usted ve que está Refugio Rivas Corona, que fue diputado compañero de Santiago Cecín en la 61 legislatura, y desde que Cecín tiene tanto interés en impulsar este grupo para que llegue Ernesto Ordóñez, uno piensa, todos ellos son amigos, coinciden en que es mejor tener a Marianito contento. Entonces, esto no es de Movimiento Ciudadano. A Movimiento Ciudadano lo quieren infiltrar experredistas, expriistas, y no cualquier expriista. Es el grupo de Mariano González Sarur. Y aquí me llama la atención que haya acudido tanto Sandra Aguilar Vega
como Heréndira Jiménez Montiel, porque ellas dos son las más perjudicadas cuando se pone por delante a Ernesto Ordóñez Carrera, que fue secretario de gobierno con Mariano González Arur. ¿Sabe por qué? Porque ellos van a impulsar por completo a Ernesto Ordóñez, pero jamás impulsarían ni a Heréndira ni a Sandra Aguilar. Santiago Cecín está muy entendido con los marianos, tanto con Mariano González Arur como con Mariano González Aguirre. Y en el caso de Refugio Rivas está muy, pero muy entendido, también con Cecín, pero por supuesto también con Salvador Méndez Acametitla, porque ambos fueron también diputados de la 61 legislatura. Revise usted la información, está en diferentes portales. La presumieron, y no solamente la presumieron, metieron las fotografías en donde usted identifica a estos grupos políticos y dice: Movimiento Ciudadano está en vías de convertirse en el dedo chiquito del PRD. Eso es lo que quieren varios de ellos, que Movimiento Ciudadano no sea el factor que pueda irse con Morena o con el PT. Ellos prefieren, en Tlaxcala al menos, que Movimiento Ciudadano se les quede a ellos, porque saben que el PRD está a punto de la extinción. Y este grupo, que se llama Renovemos Tlaxcala, es así de pequeñito. Es así. Y era una parte importantísima del PRD. Pues obviamente están tirándole a quedarse con Movimiento Ciudadano. Ya nada más para despedirme, esto que le decía hace un momento es de burla, es de vergüenza para los tlaxcaltecas. Dice la nota: invalida Suprema Corte de Justicia de la Nación disposición de leyes de ingresos de 4 municipios de Tlaxcala. Escuche usted la información, que es penosa, pero que tendría que ser más penosa todavía para quienes la impulsaron. Dice: el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas disposiciones de las leyes de ingresos de 4 municipios de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2022 en distintos términos. Esta resolución se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoció las impugnaciones formuladas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidas las leyes de los municipios de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, San Francisco Tetlanocan, Santana Nopalucan y Lázaro Cárdenas. Estos 4 municipios tendrían realmente que ponerse a pensar en lo que han hecho, llegar hasta la Suprema Corte y recibir un revés desde esa instancia tendría que ser de pena ajena para cualquier municipio. Y ya como pilón, porque hace un momento me dijeron ahí en un comentario en Facebook que si no iba a criticar el asunto del CECITE EMSAT, porque ya ve que ahora los dirigentes, Zenón Ramos Castillo, dio una rueda de prensa aquí en los portales y ya dijeron que no solamente se van a quedar con haber hecho una manifestación ayer en el SAT, aquí en Tlaxcala, no solamente hoy con la rueda de prensa y la cancelación de clases, sino que se prevé que el día de pasado mañana se puedan ir directamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que les destine los 440 millones de pesos que se requieren para el proceso de homologación salarial que enfrenta el personal de este grupo a nivel nacional. Y esta nota que estoy retomando de la Jornada de Oriente, ahorita le digo quién la firma para dar el crédito a mi compañero o compañera, bueno, no encuentro quién la firmó, pero es de la Jornada de Oriente. Dice que esta situación lleva muchos años y recordaron que esto se creó en 1990. Se hizo a través de un decreto que establece una aportación bipartita que es del 50% con dinero federal y 50% del estatal para los presupuestos en materia de infraestructura y de recursos humanos. Dice Zenón Ramos, y cito textual: desgraciadamente, después de esta fecha, siempre hemos tenido presupuestos dispares con relación a los bachilleratos federales. En una reunión con diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Educación, en la que estuvieron 2 tlaxcaltecas que son
Steve del Razo y Alejandro Aguilar, los dos diputados federales, dicen que la propuesta fue aprobada, sin embargo, no fue incluida en la presentación del presupuesto de egresos de la Federación 2022, por lo tanto, dice Zenón Ramos, con este movimiento nacional estamos pidiendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haga la designación presupuestal. Y obviamente allí en la rueda de prensa le preguntan a algunos compañeros reporteros a Zenón Ramos, oiga, ¿y cuántos jóvenes están siendo perjudicados por la inasistencia de ustedes a las aulas? Y dice él, bueno, 17,000, poco más de 17,000, algo así dijo. Y aquí estoy viendo los datos y efectivamente son 17,000 estudiantes los que están siendo perjudicados por la inasistencia de los maestros, y estos 17,000 estudiantes conforman una matrícula de los 25 EMSAT y de los 32 CECITES que operan aquí en Tlaxcala. Esto afecta, también hay que decirlo, a al menos 1,300 agremiados del CECIT EMSAT que dijeron al final van a reponer las clases como lo han hecho siempre, llamando a los estudiantes, poniéndose de acuerdo y recuperando las horas clases. Eso es lo más importante que ha ocurrido este día, este miércoles, siendo las 18 horas con 37 minutos. Le dejo mi número de contacto 246-45-87872 y mis correos innombrablemx@gmail.com y el otro noticias@martinrodriguezhernandez.com. Excelente tarde, mañana nos saludamos. Hay que cubrir la visita en el Congreso del Estado para ver si reciben a Adán Augusto López los congresistas, qué les dice el secretario de Gobernación y cómo los convence para lograr algo que ya es una bola cantada. La Guardia Nacional se va a mantener en las calles hasta el 2028 y no hasta el 2024 como inicialmente estaba planteado.